Listo. Entonces, ¿cómo nos fue? No, muy bien. Justamente por eso vale la pena que ustedes mismos jueguen con los números. A ver, ¿quién estaba por ahí contándome? Miriam, me parece que eras. O Pues Priscila. fui yo. La verdad es que me quedé solo mirando los valores y se me pasaron los 10 minutos. No había visto la página de esta de Asobanco y esta información la está revisando todo el tiempo la super de bancos. Es la Porque, misma información. sí, Exactamente la misma. pero, por ejemplo, me refiero a que esa estrategia de la cooperativa o del banco, claro, el decidir de qué manera crecer, sea por los activos o Correcto. por los pasivos. Y claro, es una estrategia de negocio, sí, pero en algún momento también es el ente el que está controlando que estas estrategias no vulneren los derechos, es decir, que no entre en riesgo la institución, ¿correcto? Por supuesto, hay indicadores que evidentemente, a ver, un lado las provisiones te ayudan a mitigar justamente el riesgo de crédito, pero también hay otros indicadores que te ayudan a monitorear justamente si las cosas van bien o si están complicadas, ¿no es cierto? Entonces, tal vez em, la información, ¿no es cierto?, que ustedes han trabajado. Bueno, antes de pasar a esta parte, quisiera preguntar si alguien más tiene alguna inquietud. Tenemos una de Miriam, que es justamente esa, pero ¿alguien más tiene alguna otra inquietud? ¿Quién más lo encontró difícil, fácil? ¿Se confundió un poquito? A ver si me ayudan para poder tomar un set de preguntas y tratar de aclarar. ¿O estuvo sencillo? No tan sencillo. No La verdad, estuvo tan sencillo acá. Sí, o sea, claro, yo estaba yo preguntándole, tampoco estaba muy familiarizada con la plataforma. identificando la Perdón. información y sí es un poco complejo ir viendo. Bueno, en lo que es el boletín financiero de las cooperativas segmento uno, bueno, ahí tenemos ya el ranking, ¿no? Donde solo tú filtras y puedes poner por Exacto. activo, cartera bruta, patrimonio y pasivos. Ujú. Ajá, Correcto. entonces ahí ya tienes ese tipo de información, pero el jugar descargando y con la data que tienes de ahí sí es un poco complejo. Sí hay que saber dónde están las cuentas, cuál es el número de cuentas y todo eso. Exactamente. Esto, tal vez, el mensaje que queda de este ejercicio que ustedes intentaron hacer, em, es, es que esto se hace con práctica, ¿sí? No, mes a mes, em, es importante que revisemos las cuentas. El balance es súper grande, ¿no es cierto? Tiene de mal 1.500 líneas entre las subcuentas y el detalle máximo, ¿no es cierto?, de 6 dígitos, divididos entre activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, cuentas de orden, contingentes. Entonces, básicamente, lo más importante y tal vez lo más relevante que ustedes tienen que dominar para poder entender cómo está evolucionando el sistema está justamente en esta hoja que le hemos denominado de cuentas principales. Tal vez es un resumen muy, muy agregado que les da a ustedes ideas de tendencia. Pues, por ejemplo, ya lo vimos para cooperativas, pero si lo vemos para bancos, justamente lo que ustedes ven aquí a la izquierda es un ranking de las principales por activos, ¿sí? Entonces, hay una clara diferencia. Hay un banco que es prácticamente más de 2 veces los demás bancos, ¿sí? Si ustedes se fijan, el Banco Pichincha tiene activos por 14.646 millones. Y el que le sigue es Banco Pacífico con 6.700, Banco Guayaquil 6.552 y Produbanco que está ahícito, ¿no? 6.497. Entonces, estos tres bancos se pelean el segundo y el cuarto, entre el segundo y el cuarto lugar. Y Banco Pichincha es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, es más de 2 veces Banco Pacífico. Y en total, ¿no es cierto? Si escogemos, por ejemplo, Banco Pichincha, en este año hasta agosto hizo 100 millones casi de utilidad,
Y si se fijan, la estructura de los depósitos tiene otra estructura en comparación a lo que justamente veíamos en el caso de las cooperativas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí en los bancos también existen las cuentas corrientes. No, las cooperativas no atienden en su gran mayoría a empresas, entonces las cuentas corrientes grandes están atendidas por los bancos, entonces tienen una diversificación del portafolio más amplia, ¿no es cierto? Portafolio de depósitos, entendido por depósitos. Cojamos otro banco, cojamos Guayaquil, misma historia, ¿sí? Se pueden ver aquí. Ha hecho hasta agosto 62 millones de utilidad, Produbanco hasta agosto 53 millones de utilidad, y aquí también ven ustedes cómo está la distribución y obviamente cómo vienen sus depósitos y créditos creciendo. Entonces, las cuentas, voy a volver al sistema financiero bancario total, las principales cuentas que ustedes tienen que conocer en niveles agregados para poder entender tendencias son estas, justamente, ¿cierto? Activos totales para ver el tamaño de banco. En las cuentas de activos vemos el tamaño. Con pasivos vemos cómo está el fondeo, ¿no es cierto? Con depósitos sabemos cuál es justamente el número que está, su principal fuente de financiamiento, que en el país son justamente los depósitos del público, la cartera bruta, como es una cuenta de stock, ¿no es cierto? Y ahí es esa diferencia que hacíamos entre flujo y stock. Sabemos que los depósitos, una cuenta del pasivo, está en el balance, es un stock, es un corte, ¿no es cierto? El saldo a un corte. La cartera es un saldo a un corte. Mismo caso para activos y pasivos totales. Mismo caso para el patrimonio. Y obviamente la utilidad este sí es un flujo que va cambiando, ¿sí? Va cambiando mes a mes, dependiendo de cuánto ha hecho pues la entidad en cada mes. Los bancos hasta agosto, 420 millones en total de utilidad, ¿sí? Vamos a ver a las cooperativas cuánto han hecho hasta el mes de agosto. Podrían comparar, ¿no es cierto? Han hecho 83 millones en todas las cooperativas de segmento 1 y 2. Ahora, ¿dónde ustedes pueden seguir indagando cuáles son las principales cuentas de justamente de estos indicadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, activos totales sabemos que es la 1, pasivos totales, la cuenta 2, depósitos, la 21, cartera bruta, la 14 menos la 14,99. Todas estas definiciones básicas están justamente aquí mismo en la página web de Asobanca. Y aquí hay un PDF, ustedes se fijan, en bancos, cuentas principales, y bancos, cuentas principales, y aquí hay un compendio. Y este les voy a pedir que revisen para la siguiente clase, porque la siguiente clase vamos a empezar a retomando, y creo que por tiempo no vamos a llegar, pero quisiera retomar justamente el análisis de los indicadores, los principales indicadores financieros. Y entremos un poquito más en detalle, me parece que vale la pena para que ustedes tengan práctica. Pero justamente aquí hay en esta hoja, yo les voy a pedir que lo revisen, por favor, para la siguiente clase. Está justamente los términos clave de los bancos, ¿sí? Del sistema financiero, pero principalmente está enfocado en bancos. Entonces, aquí ustedes van a ver justamente, ¿no? Lo que hemos conversado. Cuentas de stock, cuentas de flujo, cuáles son los niveles, ¿no es cierto? Cómo se mide la cartera bruta, las definiciones, ¿no es cierto? Dónde se registran las cuentas corrientes o monetarias, las que están a plazo fijo, las cuentas de ahorro, los principales indicadores, esto es lo que vamos a revisar en la siguiente clase, ¿no es cierto? Y un resumen de lo que se muestra justamente en ese panel del que hablábamos. Este es muy aplicable también en cooperativas, que justamente los mismos indicadores los calculan en la hoja, ¿no es cierto?, que veíamos hace un rato. Me parece, creo que todavía está abierto el de cooperativas. Lo cerramos, pero entremos de nuevo a las CEPS. En las CEPS, tal vez no, como les decía el compañero también, el archivo que publica tiene algo más de flexibilidad comparado con el que publica la super de bancos.
pero la información, los cálculos de los indicadores es prácticamente lo mismo. Entonces, en los reportes que nosotros obtenemos justamente de los estados financieros de las cooperativas mutualistas, estaba aquí en descargas, bueno. Hay una pestaña que justamente habla de indicadores, ¿sí? Entonces eso, por tiempo, creo que vamos a tener que dejarlo para la siguiente clase, pero quiero abrirlo para que lo vean. Segmento 1, ya. Muy bien. Aquí están justamente en la pestaña de indicadores financieros. Para todas las entidades están calculados algunos indicadores guía que justamente te permiten monitorear lo que hablábamos, ¿no es cierto? Hasta dónde te quieres estirar, hasta cuándo podrías estirarte. Hay un indicador muy seguido por los calificadores de riesgo, por ejemplo, el de cobertura. Es decir, cuántas provisiones tienes calculadas para tu cartera problemática, ¿sí? Es decir, que está en riesgo. Y aquí, en total, las cooperativas tienen Daniel, 130%, ¿sí? perdón que te interrumpa una consultita, ya que estás justo ahí en la cobertura de provisiones. ¿Puedes regresarte? Verás, justo me saltó una duda alguna vez que estaba revisando esto. Ahí en la cooperativa 29 de octubre, mira, si tú le ves en el cartera de crédito productivo, está 54.720%. O sea, ese indicador, yo decía, ¿por qué es tan disparado a comparación de los otros? La verdad, no le entendía por qué se dispara acá este indicador. Ya, entonces, esto podemos determinarlo de la siguiente forma. Si nos quedan unos minutos, ¿no es cierto? Tomemos un par de minutos. Este indicador se calcula como la provisión para la cartera problemática, ¿ya? La morosidad, entonces, esto es muy rápido. La morosidad de la cartera productiva probablemente es muy bajita. Vamos a ver la morosidad productiva, 0, ¿sí? Tal vez es alguna cosa bien chiquita, ahí está, 0.0029%. Tal vez es una operación muy pequeñita que está vencida en productivo. Pero si yo me voy a la provisión del crédito productivo, ¿no es cierto? Que es la 1499, ya sabemos que ahí están las provisiones. Si yo me voy a la provisión, 1499, productivo, 29 de octubre, esto se lee en positivo, ¿no? O sea, ya les voy a explicar por qué está aquí en negativo, pero se lee en positivo. Hay 3 millones, ¿no es cierto? ¿Esto está en dólares? Hay $3,000 de provisión, pero tiene 0 en morosidad, o sea, en cartera problemática. Entonces, 3,000 para tal vez unos dólares, no sé cuánto esté, te va a dar un ratio de esa magnitud. ¿Me explico? O sea, hay mucha provisión para lo que verdaderamente está dando problemas. Pero eso No sé si es me voy a entender. bueno que esté así. En estas magnitudes, yo diría no es ningún problema y estás más que cubierto, ¿sí? Hay que verle el total, ¿sí? Porque aquí, mira, es una cartera muy pequeñita el productivo. Entonces, que estés cubierto, ¿no es cierto?, en 54,720% con una cartera por vencer que apenas representa un porcentaje chiquitito de tu portafolio total, no es mayor problema. Pero, ¿qué pasaría si es que tuvieses esos números con la cartera de consumo? Sería muy malo, porque estarías sobreprovisionando para lo que verdaderamente está pasando y por los montos de lo que representaría una cartera de consumo. Entonces, dependiendo de las magnitudes con las cuales estés trabajando, un número así puede ser muy problemático. Y de hecho, no creo que se dé. Pero mira, el total, si leemos a la cartera total, este número no tiene incidencia en el total. Al final sigues con una cobertura de 153%, ¿sí? 1.5 veces tu cartera problemática. Vamos a la siguiente clase con indicadores y ahí podemos seguir profundizando. Solo para que también lo tengan presente en el Excel de bancos, cuando ustedes se van a indicadores de la cartera, les va a decir las cuentas que suman cada una para llegar a justamente cada una de estas definiciones, ¿sí? Aquí están
justamente las definiciones que a veces ustedes dicen, chuta, ¿qué estará sumando? Eso sí les pone como una suerte de polla para que podamos calcular y llegar al mismo valor. Ahora, cuando ustedes trabajen ya con estas bases grandes, es muy recomendable que lo parametricen en sistemas, que entre a un SQL, que se parametrice en R, para que sea exactamente, esté automatizado y no esté sujeto a error de coger mal la fórmula o la celda incorrecta, sino que vaya y busque a la cuenta y le digo, esta cuenta necesito que le sumes, esta le restas, esta le divides, y entonces ahí no hay a dónde perderse, ¿sí? Aquí está justamente el detalle, si ustedes quieren bucear un poco más en los números de los cálculos de los indicadores, ¿sí? Muy bien. Continuemos la siguiente clase para profundizar el tema de los indicadores y tema de inversiones. ¿Sí? Muchas gracias. Tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.